Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y pues hoy estoy muy contenta porque por fin vino una gran amiga que había invitado desde hace muchos años y bueno, pues ya está aquí. Ella es Macarena del Río, que es la representante en México de Mariposa Culture Foundation. ¿Qué hace Mariposa en México o en el colegio? ¿No? Vamos a platicar de lo que esta fundación ha hecho en el colegio, cómo nos ha apoyado sobre todo lo que estamos hablando, no nada más en la parte de inglés, sino en todo lo que es el ser del niño, ¿no? En la formación del niño. Nosotros, para platicar un poquito, esta fundación pues ha hecho viajes donde nuestros alumnos van a Estados Unidos, a diferentes partes. Hemos hecho viaje a Washington, hicimos a Nueva York, hicimos a Los Ángeles y este último a Toronto y ahora nos vamos a Texas. Y estos viajes, platícanos un poquito de la fundación primero. Estos viajes nos han dado a nosotros mucho aprendizaje, a los niños más, pero quisiera que primero nos platicaras cómo nació esta fundación, por qué los viajes, por qué, cómo se les ocurrió, de dónde sale todo esto, ¿no? Mariposa Culture Foundation nace de la historia de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal fueron 3 hermanas que vivieron durante la época de Trujillo en República Dominicana. Trujillo fue un dictador muy horrible. Él era pederasta y a cambio de comida las familias entregaban niñas a Trujillo para que las pudiera violar. 3 hermanas iniciaron un movimiento que se llamaba Código Secreto Mariposa para derrocar a Trujillo. Cuando Trujillo se da cuenta de este movimiento, las manda a matar queriéndolo hacer ver como un accidente. El pueblo no se lo cree, se levantan armas y matan a Trujillo. Hoy en día las hermanas Mirabal se ven como heroínas de República Dominicana. En el año 2001, Cecilia Domeyko, que es la presidenta de Mariposa Culture Foundation en Washington, crea la fundación en pro de ver cómo poder transmitir los derechos de la mujer, de los indígenas, de los niños, del medio ambiente, a través de diferentes medios impresos, escritos y demás. Ella hace un documental que fue narrado por la hermana sobreviviente, que es Dede Mirabal, y ella contó su historia. Dede murió ya hace un año más o menos, pero Dede dedicó su vida a criar a los hijos de sus hermanas y a promover estos derechos de la mujer. Hace 10 años, aquí en México, nosotros, en vista de la necesidad que veíamos de que hubieran experiencias culturales internacionales para los alumnos, donde realmente se trabajaran los valores, la autoindependencia, la autosuficiencia, y que no nomás fuera como un viaje turístico, nacen los viajes. Y bueno, el propósito de los viajes de Mariposa no es simplemente ir a conocer el lugar, sino es trabajar con el niño, el ser interior. Nosotros aquí en Fray Luis ya hemos hecho, como les dijo Miss Conchita, 4 años, 4 viajes, y hemos visto muchos niños crecer, o sea, que empezaron desde tercero de primaria, ahorita están en primero de secundaria. Pero recibes niños que de verdad no saben ni siquiera quizás comer con un cuchillo y un tenedor en la mesa. Les hemos enseñado a eso. Les hemos enseñado a niñas a bañarse porque están en quinto, sexto de primaria y todavía no se sabe lavar el cabello, solas. Y eso no es malo, porque aquí vivimos en una generación de padres que son muy aprensivos ahora por la misma situación que estamos viviendo dentro del país. Entonces hemos hecho, porque yo soy mamá también, hemos sido padres solucionadores. Es que no puedo, yo te lo hago. Es que aquí, yo te lo hago. Es que quiero esto, yo te lo hago. Entonces en estos viajes pues les enseñamos a los niños a ser autosuficientes, a trabajar en su yo interior, autosuficientes, autoindependientes, y que los papás también aprendan a ser independientes de sus hijos y no siempre tener el cordón umbilical pues conectado. Sí, estos viajes, bueno, nosotros hemos sido testigos porque hemos acompañado, van los niños y como dice Macarena, ¿no? Desde aprender a levantarse, porque se quedan en sus cuartos, ellos se tienen que levantar,
tienen que ir a bañarse, cuando llegan en la noche, ir a desayunar, pues comes lo que hay, ¿no? No es de que, es que a mí no me gusta el huevo, pues es lo que hay. Es que a mí no me gusta la leche o que yo no desayuno. Por ejemplo, teníamos niñas, ¿no? Es que yo no desayuno, ¿no? Pues sí vas a desayunar, entonces te sientas aquí con nosotros y vas a desayunar. O sea, empiezas a darte cuenta de lo que sucede en las familias, ¿no? Además se hacen grandes lazos también porque comparten el cuarto, comparten la recámara, comparten hasta, bueno, ¿quién se va a meter a bañar primero? No, pues que yo primero, después tú, y se van turnando. Aprenden a resolver conflictos, que eso es como muy común, ¿no? Yo creo que conflictos de la vida común. De la vida común, exactamente. Por ejemplo, esto que hablas de la comida, algunas cosas chistosas que nos ha pasado a lo largo de los años. Una vez nosotros les pedimos un expediente médico y nos pone la mamá, no come hamburguesas, no come todo ese tipo de cosas. Y yo así, bueno, y hay un lugar donde vamos a comer Hamburger Heaven en Nueva York, yo decía que y entonces llega la hora de la comida y yo ya estaba viendo la opción de darle otra cosa y de repente veo a la niña así con la hamburguesa en la boca y le digo, hija, ¿no que no comes hamburguesas? No, es que yo nunca las había probado. Mi mamá me dijo que no me gustaban las hamburguesas, la niña estaba en primero de secundaria. Pues le saqué una foto y se la mandé a su mamá, le dije, mire, su hija que no le gustan las hamburguesas. Entonces, así hemos tenido muchas situaciones, por ejemplo, algo que nos hemos dado mucho cuenta y eso nos tocó verlo, las niñas de secundaria y prepa, en esta presión que tienen de ser flacas, no comen. Ah, sí. Y tuvimos alguna vez un caso que detectamos una bulimia, tuvimos alguna vez un caso de que las niñas no querían comer, y un día les dije, ¿saben qué? Si no comen, no hay nada hasta la 1 de la tarde, porque estaban acostumbradas a estar comiendo papitas y porquería y media todo el día, toda la mañana. Y no había nada porque teníamos que estar en los museos y no puedes comer en los museos. Y era la 1 de la tarde y parecían tiburones alrededor. Miss, ¿ya vamos a comer? Miss, ¿ya vamos a comer? Yo te dije que no había nada que comer hasta la 1. Bueno, llegó la hora de la comida, comieron todo lo que tenían que comer y al día siguiente no tuvieron ningún problema en desayunar porque sabían cómo eran las reglas. Entonces, ahí nos va mostrando, ¿no? O sea, la necesidad que tienen los niños de salir de esta zona de confort, de protección, en un medio seguro, como es este tipo de experiencias de viajes. Entonces, no importa que sea aquí cerca o sea lejos a otro país. O sea, lo importante es que vivan esta independencia, porque al final del día, la herencia que le vamos a dejar a los niños no es una casa, un carro, es el cuchillo y el tenedor para poder actuar en la vida. Y esto es lo que tenemos que hacer. Sí, realmente en esta fundación, una de las cosas que a mí me ha gustado mucho pues son el manejo de los principios, los valores, ¿no? Y conocer también el medio ambiente, ¿no? O sea, no nada más, por ejemplo, vas a Nueva York y dices, bueno, pues los edificios y que por cierto, cosas muy bonitas, les hiciste una graduación, ¿no? En un barquito y elegantes, y bueno, han tenido unas experiencias padrísimas, pero también han vivido pues lo que es estar en el campo, ¿no? Como en Toronto, donde los llevas a los ríos, a que tengan que esforzarse, ¿no? Por equipos, o sea, aquí el trabajo colaborativo es bien importante. Entonces, por ejemplo, a mí esa actividad me gustó mucho en el sentido de que pues vas en canoas y todos tienen que remar porque si no, no llegas, ¿no? Y entonces está la niña que dice, no, yo no remo porque yo ya me cansé. Ah, no, es que todos, yo también ya me cansé, entonces no rememos nadie y entonces nos quedamos aquí a la mitad. No, hay que remar todos, ¿no? Y entonces empiezas a ver cómo sale la niña que es la líder, que te dice, no, órale todos, sí, sí podemos, y vamos a llegar, y no sé qué, ¿no? O la niña consentida que dice, no, yo no remo, y no rema, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones no las ves en el colegio. Y a mí me ha gustado mucho porque sí es muy formativo. Y llegas al colegio además detectando muchos puntos, muchos focos rojos, ¿no? Niños que dices tú, este niño no quería comer, este niño se hizo tonto, este niño, no, ya desayuné, sí, ya desayuné, y lo ves que está muy flaquito, y entonces empiezas a vigilarlo, y entonces dices, no, no, y entonces, pues había ocasiones en que el padre y yo, no, a ver, vente Alejandro, siéntate aquí, vamos a desayunar, ¿no? Y ya no le quedaba otra más que medio comer, medio picar, pero sí te vas dando cuenta de muchas cosas que en el colegio no te darías cuenta, ¿no? Y entonces hablas con papás y detectas esos focos rojos, de decir, a ver, su niña está vomitando cada vez que desayuna, ¿no? La niña que no la teníamos que sentar y no la dejaba yo moverse hasta que pasara una hora,
¿no? Por lo menos, porque terminando de desayunar se iba a vomitar, ¿no? Y los papás a veces no se dan cuenta de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy, la verdad, muy formativo para los niños. Me acuerdo de una experiencia también que les llevan un libro, ¿no? Y entonces en el libro tenían que hacer una entrevista en Nueva York. En el Empire State. En el Empire State. Y entonces, pues a un turista, al que sea, pero tenían que hacer la entrevista. Entonces tú sabes que, bueno, me encuentro a uno que habla inglés, pues está padre, ¿no? Pero se encontraban al hindú, al francés, al italiano, y ellos veían la manera de cómo, porque tenían que llenar esa actividad en ese momento, ¿no? Y entonces ahí ves cómo los niños tienen esa capacidad que no tenemos nosotros de desarrollarse y de desenvolverse y de sacar a flote la entrevista, ¿no? También lo que estábamos hablando con el idioma. Yo, por ejemplo, he visto cómo ha ido avanzando el programa de inglés del Fray Luis, y no es así como que lo pueda hacer evaluativa en el sentido que los examiné o algo, porque cuando nosotros van de viaje, pues son los que se inscribieron, o sea, no están elegidos de manera a porque este es bueno, o sea, son los que sus papás decidieron que podían viajar. Y yo me acuerdo el primer año que los alumnos con el idioma, a la hora de que tenían que pedir algo, porque nosotros los enfrentamos a situaciones donde tengan que producir por necesidad del idioma. O sea, yo les doy un voucher de comida de $20 y pues ve a pedir tu comida. Pero me dices que ¿cómo? ¿Tienes hambre? Pide tu comida, porque si no, pues no vas a comer. Yo no te voy a solucionar el problema. Entonces, desde quitarse ese miedo y poder hacerlo, yo he visto cómo ha ido avanzando el programa. Y este último año, los de Fray Luis de León se convirtieron en los mentores de los que hablaban menos inglés. Ajá. Sí, realmente sí se ha crecido. Yo comentaba hace rato fuera en el aire, decíamos que International House, que es el que nos certifica, es la certificadora de la Universidad de Cambridge, ahí ella nos hizo un diagnóstico y me dijo, mira, de las 4 habilidades que tienen pues que dominar en el idioma inglés, lo que es el speaking y el listening están altísimos, ¿no? Y a mí me dio mucho gusto porque es la parte donde pues es comunicarte. Ya escribiremos y leeremos después, ¿no? O sea, habrá el tiempo que puedan escribir y leer, pero lo importante es eso, porque el inglés siempre se enseñó como al revés, o sea, nosotros enseñamos la gramática, los verbos, apréndete los verbos, y entonces ahí es cuando ya se dificulta mucho, ¿no? Yo quisiera que ahorita que regresemos del corte, pues nos platicaras alguna de las experiencias que a ti te ha dejado a ti como representante en México, y de cuántos años llevas, ¿no? en esta experiencia, cuántos colegios has llevado, cuántos niños te llevas, que nos platiques toda esta experiencia y pues tus anécdotas más o lo que te haya dejado más impactado, ¿no? Entonces ahorita que regresemos aquí a su programa Educación y Conciencia con este tema de los viajes culturales al extranjero por parte de los colegios. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con Macarena del Río, que es la representante en México de Mariposa Culture Foundation. Eso ya aprendí. Bueno, estábamos platicando de que pues nos pudieras compartir algunas anécdotas que has tenido y de cuántos años llevas, cuántos niños te llevas, cuántos viajes haces al año, toda esa parte, ¿no? A ver, Mariposa lleva en México 10 años. Este año tenemos 8 viajes, son 560 niños este año. Yo le calculo más o menos que han ido como 7,000 niños en estos 10 años. Fíjate. En más de 50, 60 escuelas. Y eso que nomás hemos tocado Estado de México, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Guadalajara y Colima. O sea, no has estado en todos los estados. Y Culiacán. No. Realmente nosotros llegamos a las escuelas porque la recomendación, porque es que yo lo hice, por así y así hemos llegado. Realmente no hay una fuerza de ventas, porque ese no es el objetivo de Mariposa. El objetivo de Mariposa es promover estos derechos de la mujer, de los niños,
y realmente enseñarle algo a los niños. O sea, si un niño que ha viajado con nosotros no regresa sin haber aprendido algo de sí mismo, entonces no cumplimos con los objetivos. O sea, a mí no me interesa que vaya a pasear, ni siquiera a comprar. Nosotros les pedimos a los papás incluso que les limiten la cantidad de dinero que les ponen, les pedimos unos sobres por día con un cierto presupuesto, porque no, o sea, no van a ir a comprar, ni siquiera los llevamos a un mall así per se. ¿Por qué? Porque no es el objetivo lo que estamos buscando. Me decías de anécdotas, por ejemplo, nosotros los llevamos a un parque de diversiones, ¿no? Y la mamá nos llega en el aeropuerto, pero es que mi hijo le tiene mucho miedo a los juegos. Entonces, obviamente, registramos que el niño le tiene miedo a los juegos mecánicos. Entonces, ya estamos allá y nosotros empezamos a dividir los niños de acuerdo a sus edades y a sus gustos, primaria, secundaria y preparatoria. Y después, quién se sube a los juegos y quién no se sube a los juegos fuertes. Y no faltaba el niño que llegaba, Miss, yo no me subo a los juegos. ¿A cuál te has subido? No, ninguno, es que mi mamá me dice que yo tengo miedo a los juegos, entonces yo no me subo a los juegos. Entonces yo me quedo con ese grupo que empieza como con 15, pero pues trabajando con ellos, trabajando en su autoestima, en su seguridad en sí mismo, al final del día me quedo con 2 niños que tienen miedo y todos los demás ya los pasamos a grupos que sí se suben porque resulta ser que nunca se habían subido porque los miedos eran de la mamá, no del niño. ¿Ok? Entonces eso es algo para nosotros de crecimiento, porque cuando regresan es así, mamá, ya me subo a todos los juegos, tenemos que ir a Six Flags porque yo me voy a subir a Batman, y la mamá así de, no. O por ejemplo, alguna vez tuvimos un niño que dormía con sus papás, estaba en quinto de primaria, todavía dormía con sus papás, ¿te acuerdas de ese caso? Y no, pues el niño no quería dormir solo, pero además se le ganaba la pipí. Entonces dije, no, este niño va a aprender. Y este era un niño que tampoco, llegamos allá a Washington, me acuerdo, y se sentó a comer y empezó a comer con las manos. Y le dije, oye, ahí está el cuchillo y el tenedor, come con eso. No, es que mi mamá no me deja porque me puedo cortar. Le dije, bueno, aquí tienes que comer con cuchillo y con tenedor. Pues no sabía cómo, le enseñamos a usar un cuchillo y un tenedor. Y después de eso, no quería dormir solo. Entonces, bueno, esa noche me quedé con él en el piso, le puse una cama individual en su cuarto, se metió a la cama solo y me quedé toda la noche durmiendo yo a un lado de su cama, porque se despertó 2 veces medio llorando porque tenía miedo. Para la tercera noche ya el niño estaba durmiendo solo. Cuando regresó, hola mamá, necesito que me compres mi cama, ya no quiero dormir con ustedes. Entonces, esas son las experiencias que para mí son las más gratificantes, porque sé que marqué la vida de ese niño. Cuando hemos descubierto niños que tienen, por ejemplo, la bulimia, hemos detectado niños que estaban siendo víctimas de bullying dentro de la escuela y nos dimos cuenta en el viaje que eran víctimas de bullying. Niños que realmente no reciben el amor o el cariño que pues quisieran recibir de sus papás, ¿no? Y son los que están pegados a nosotros. Perdón que te interrumpa, y es bien triste porque, por ejemplo, no les permiten llevar celulares. Entonces, esa parte para los chicos de hoy, pues es como impensable, ¿no? O sea, sienten que si se quedan un día sin celular se van a morir como si fuera el oxígeno que van a respirar y me voy a morir, ¿no? Y se dan cuenta que no pasa nada durar una semana sin celular. Entonces, pues los papás se angustian porque dicen, ¿y cómo voy a saber que mi hijo está bien? Bueno, tú tienes un Face donde todas las noches subes un montón de fotos de sus hijos para que vean los papás que, mira, ahí está mi hijo en esta actividad y está en esta, y hacen comentarios y felicitan. Pero una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que se me ha hecho tan triste es el hecho de que los papás pueden hablarle a los hijos en la noche por teléfono al hotel. Entonces les dices, de tal hora a tal hora ya pueden marcar papás, ¿no? Y no marcan. Y entonces se quedan los niños, por ejemplo, me tocó un caso donde se quedaban 4 niñas y entonces sonaba el teléfono y bueno, todas corrían, ¿no? Porque pues es papá o mamá, contestaban, no, es para ti. Hola papá, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y sonaba el teléfono y corrían las otras 3 y no, pues es para ti, ¿no? Y había una que decía, no, a mí no me van a hablar. A mí no me van a hablar. Y sí, efectivamente, no le hablaban, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo también
pues esta falta de afecto que tú dices, ¿no? Y que te da mucha tristeza ver que dices, ¿cómo es posible? Ella decía, ¿no? Yo no le mando mensajes a mi mamá para que sepa que estoy bien. O sea, se meterá al Facebook, no lo creo. ¿Por qué no me habla para saber si estoy bien, ¿no? Entonces, esa parte de afecto que les falta y que se dan cuenta que otros sí lo tienen y ellos no, pues es bien duro para ellos, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de aminorar eso porque hay veces que nosotros les decimos, quizás no alcanzó porque hay un horario. Ajá. Entonces ahí lo que hacemos o lo que hago es que pues yo le hablo a la mamá y le digo, oiga, es que no le he hablado a su hija y su hija está triste, entonces le voy a pasar a su hija. Y ya le pasamos a y lo primero, ni siquiera, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Por qué no me has llamado? Sí, claro. Entonces yo creo que estos viajes no solo es un aprendizaje para los niños, es un aprendizaje para los papás. Es como un chequeo de decir, nosotros tenemos una actividad que es la carta, es una catarsis que hacemos, que les pedimos a los papás que le escriban una carta a sus hijos. Les digo, una carta que la hagan de corazón, o sea, una carta que tú le digas desde el fondo de tu corazón cuánto amas a tu hijo. Y yo siempre le digo a los papás, si no lloran al hacer la carta no la hicieron bien. Hoy en día ya la carta ha crecido, ya tenemos hasta lineamientos que un psicólogo nos dio, porque ahorita ya dentro del equipo de Mariposa, cuando vamos a los viajes, hay un psicólogo, hay un paramédico, hay también la mamá Maca, los monitores y todo, directivos y de los colegios. Los directivos. Entonces, esta carta hacemos toda una actividad donde les decimos, ¿no? O sea, han pasado 4 días sin sus papás, queremos que valoren a sus papás, porque muchas veces como hijos no valoramos lo que nos dan nuestros padres. Este viaje lo pagaron sus papás. Y bueno, a veces nos olvida decirle te amo, te quiero, te extraño. Y bueno, sus papás les mandó también una carta que les querían decir cuánto los aman. Y les damos la carta a los niños y bueno, es un lloradero, pero ahí te das cuenta del papá que realmente es un papá dedicado o el papá que simplemente lo hizo por cumplir. Porque hay cartas que ves que las decoran y que son 2, 3 hojas. Me ha tocado ver cartas de 3 renglones. Te escribo esta carta porque me la pidieron, ojalá te la estés pasando bien. Te quiere tu mamá. O los que no mandan carta. O que no mandan carta. Entonces, esos niños, o sea, se sienten como, o sea, ahí lo que hacemos es que nosotros desde antes ya tenemos detectado que no escribió carta. Le hablamos a la mamá para que nos los manden, aunque sea por correo, y se las imprimo. Y si aún así no lo hacen, nosotros como chaperones les escribimos una carta y les damos esa carta el día de la carta, porque pues sí se siente muy feo. Sí. O por ejemplo, papás que nos han hecho, eso te tocó a ti, ¿no? En los sobres nosotros les damos una cantidad sugerida. Y es una cantidad en base a que vas a gastar en dólares. Una agua, por ejemplo, en Disney cuesta casi $10. Y nos ha tocado mamás que les mandan $5 en los sobres. Y no le alcanza ni para agua. Entonces, pero, o sea, es ahí donde dicen, no, es que tiene todo incluido. Le digo, sí, pero si vas a mandarlo de viaje, también el niño necesita comprar agua o un recuerdo, no sé. Es parte del viaje, ¿no? Entonces, son las cosas que ay, a veces sí dices, mi corazoncito. Y ves la solidaridad de otros, porque a mí me tocó ver eso, que no les alcanza. ¿Y cuándo necesitas? A ver, yo te ayudo, yo te doy. A mí me mandaron mucho, ¿no? O sea, y empiezas a ver esa solidaridad de otros niños, ¿no? Yo creo que estos viajes, sí se han visto muchas cosas, ves cómo son las familias, o sea, es una manera de vivir con ellos, es darte cuenta de cómo son las familias y de quiénes sí están interesados y de quiénes no. Yo me acuerdo mucho de una carta, me parece que fue en Toronto, que leyeron la carta y el niño se enojó, o sea, fue como, sí. ¿No te acuerdas? Que en lugar de decir, ay, qué padre la carta de mi... No, fue un enojo tremendo. Y ¿no? aventó la carta. Es que la carta empezaba, sabes que yo no quería que fueras a este viaje, pero ni modo, te fuiste. Entonces el niño fue así como de, y dices tú, bueno, a ver, papás, ¿no? O sea, lo estás escribiendo, o sea, cuando tú escribes algo, dejas testimonio. Las palabras como quieras se las lleva el viento y si se te olvidan, pero dejarlo escrito es como volverlo a leer y a leer y a leer y se te va quedando, ¿no? Entonces, yo creo que estos viajes que nos han enseñado mucho, tanto a los niños, ¿no? A crecer, como tú dices, esa independencia que
que es que no duerme sin su osito. Ah, no, pues aquí no va a llevar osito, aquí. Es que no duerme sin, es que no toma, necesito que tome su leche con chocolate o cosas así, ¿no? Yo he oído infinidad porque, bueno, cuando nosotros vamos, no nada más va el Fray Luis, van otros colegios similares y conocen, porque además se conocen entre colegios y escuchas muchas cosas, ¿no? Pero al final del día ves a los niños que crecen. Los papás también agradecen, ya después cuando regresan los niños, bueno, pues también se dan cuenta de los errores que se cometen y bueno, creo que sirve mucho para integrar a la familia, ¿no? Yo es un viaje que pudiera hablarse, ay, es una semana, no, pues es que en dólares es mucho, pero la verdad es de que no se puede poner un precio al hecho del crecimiento que tiene el niño sin papás y que además van bien cuidados y al crecimiento que tienen los papás o a detectar problemas que si no hubieran hecho ese viaje ni cuenta nos hubiéramos dado. Algo bien importante que dijiste de lo de los dólares. Probablemente los viajes de mariposa puedan ser un poco más caros de lo que pueda haber otros viajes, pero yo creo que la calidad y la seguridad no tiene precio. El que lleves un adulto por cada 7 niños, que lleves un médico, un paramédico y un psicólogo como parte de tu staff, para que realmente estén cuidados. Hay una gran diferencia abismal entre ir a un motel o a ir a un Hilton de 5 estrellas. Así es. Ese tipo de cosas pues cuestan. Entonces sí es importante el que tenga un autobús de lujo a uno que se te puede quedar por ahí que no tenga seguro. Esas son las cosas que marcan la diferencia. Pero eso ha hecho que en todos estos años jamás hemos tenido un accidente. Así es. No, pues yo te quiero agradecer, Macarena, que hayas estado aquí, que por fin hayas venido. Yo sé que tienes 1000 actividades y bueno, viene de México, es difícil, pero agradecerte y bueno, pues desearte lo mejor. Ya sabes que pues cuentas aquí con el Fray Luis mientras podamos y algunos papás quieran, bueno, pues seguiremos en esto. Invitar a las otras escuelas que experimenten y que lo ofrezcan. Nosotros pensábamos que el Fray Luis no era para esos viajes y bueno, pues la primera vez nos llevamos como casi 50 niños, ¿no? Entonces, pues ojalá que se den la oportunidad y bueno, pues gracias por todo lo que nos has enseñado. Y México el próximo año nos toca. Y el próximo año toca México porque hemos conocido ya muchas partes de Estados Unidos, pero también es importante conocer nuestro país. Entonces el próximo año nos tocará México y pues invitarlos a todos, ¿no? Entonces muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en su programa de Educación y Conciencia.